están? Soy Julieta Mendoza. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio formativo donde continuamos con la serie Dialoguemos sobre Salud, cómo promoverla en el entorno escolar, presentada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX en alianza con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Esta transmisión se realiza de forma simultánea en nuestras redes sociales, Aprende MX, y en las de CONASAMA. En esta sesión hablaremos de las conductas alimentarias de riesgo en adolescentes y para ahondar en este tema, pues los invitamos a contestar la siguiente pregunta detonadora que va a aparecer a lo largo de la transmisión a través de nuestras redes sociales. ¿Los trastornos de la conducta alimentaria se pueden prevenir fomentando la autoestima en las y los jóvenes? ¿Sí o no? Ahí está la pregunta. Más adelante les vamos a dar lectura a sus respuestas, así es que participen con nosotros. También queremos invitarles a que se integren al grupo de docentes Aprende MX, donde encontrarán herramientas y recursos educativos que estamos seguros serán de apoyo en su práctica docente. El enlace está apareciendo en pantalla y en el chat de comentarios de esta transmisión. Las conductas alimentarias de riesgo son patologías donde los patrones de consumo de alimentos se ven gravemente distorsionados y pueden afectar la salud mental de una persona, así como causar graves daños a la salud física. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2022, las y los adolescentes de entre 14 y 19 años de edad tienen riesgos de algún trastorno de la conducta alimentaria, debido en parte a sus múltiples cambios físicos, psicológicos, y por presiones mediáticas o creencias culturales hacia tipos determinados de belleza asociados a la delgadez y prácticas para conseguirla. Por ello, es importante identificar las conductas alimentarias de riesgo más comunes en adolescentes. Y para adentrarnos en el tema de hoy, ¿qué les parece si participan en la siguiente actividad con Mentimeter? En el chat de comentarios y en la pantalla va a aparecer, ya está ahí el enlace y el código QR para ingresar al cuestionario y responder estas preguntas. La primera de ellas, ¿qué son las conductas alimentarias de riesgo? CAR por sus siglas. Y la segunda, ¿cuál es la conducta alimentaria de riesgo, CAR, de mayor impacto o repercusión? Están apareciendo en su pantalla. Son dos preguntas y más adelante estaremos compartiendo las respuestas, obviamente, con el comentario de nuestra especialista. Para este seminario, también quiero mencionarles que pueden solicitar una constancia de participación. Para ello, solamente deben entrar al enlace que está en el chat de comentarios y si aún no tienen la cuenta, regístrense de acuerdo a su perfil y proporcionen sus datos. En caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse con el perfil de estudiante y colocar la clave del Centro de Trabajo o CCT del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual, que está apareciendo en pantalla y en el chat de esta transmisión, para que ustedes puedan completar el proceso. ¿Qué tienen que hacer? Validar en su correo electrónico el registro, iniciar sesión nuevamente en el enlace que estamos proporcionando para solicitar su constancia. Van a responder a una pregunta muy sencilla y si la respuesta es correcta, podrán descargar la constancia inmediatamente. También es importante mencionar que solo cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo, para que puedan obtener su constancia. Bueno, dicho todo esto, vamos a retomar el tema. Conductas alimentarias de riesgo en adolescentes. Este es el tema de hoy y tengo el gusto de presentarles a la doctora Ana Rosa García Verdeja, jefa de División de Enseñanza y Capacitación del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, y a quien le damos la bienvenida en nombre de la Dirección General Aprende MX. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, doctora. Bueno, ¿qué les parece si antes de comenzar con nuestro tema, vamos a conocer la trayectoria de nuestra invitada? Doctora Ana Rosa García Verdeja, jefa de División de Enseñanza y Capacitación del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en psiquiatría y psiquiatría infantil y del adolescente.
Cuenta con diplomados en primeros auxilios psicológicos y administración de hospitales. Ha participado como autora y coautora en diversas publicaciones de artículos científicos sobre temas relacionados a los trastornos de conducta alimentaria y trastorno límite de personalidad. Es integrante de la Comisión Científica de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, AC. Sin mayor preámbulo, doctora Ana Rosa, le damos la palabra. Estamos atentas y atentos. Muchísimas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema sumamente importante porque, como iremos viendo a lo largo de la presentación, cuando los niños y adolescentes comienzan a presentar conductas alimentarias de riesgo, esta es una antesala para que se presenten posteriormente trastornos de la conducta alimentaria que son de una alta complejidad y que traen consigo un gran número de disfunción. Para comenzar el tema, primero quisiera que abordáramos dos conceptos fundamentales que en muchas ocasiones llegamos a confundir. Estos dos conceptos se relacionan a la nutrición y a la alimentación. Generalmente se utilizan estos conceptos de forma indistinta, pero es muy importante tener en cuenta sus particularidades. ¿Por qué? Hablamos de nutrición como todo el proceso que lleva a cabo el cuerpo para utilizar, transformar e incorporar una serie de nutrientes que son necesarios para contar con la energía suficiente y que se puedan realizar un sinnúmero de actividades. Sin embargo, cuando hablamos de alimentación, este es un proceso muchísimo más complejo que va a involucrar varias áreas. Hablamos de alimentación como un proceso consciente y voluntario, de ahí la importancia de retomar el concepto. Que una persona decida ingerir alimentos es un punto fundamental que está alterado en los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Cuando una persona cuenta con alteraciones en la alimentación es porque de manera consciente también ha decidido que no va a ingerir ciertos alimentos o que va a ingerir otros o que va a dejar de ingerir ciertas cantidades. Hablamos de alimentación como todo este proceso que requiere aprendizaje, memoria y la decisión de tomar ciertos tipos de alimentos. De hecho, conocemos a la alimentación como un acto de comunicación social. Si ustedes hacen un recuento, la mayoría de las reuniones a las que acudimos siempre hay presentes alimentos, siempre estamos en torno a la mesa y es un espacio de comunicación en el cual se pueden experimentar una serie de emociones y pensamientos diferentes. Ahora, durante la alimentación entran en juego varios factores. Entra en juego tanto la cuestión de los requerimientos corporales como las emociones y los pensamientos que giran en torno a la toma de alimentos. Desafortunadamente, por el contexto actual, llega a ser complicado que se cuenten con espacios de alimentación donde toda la familia se encuentre reunida. Por ejemplo, en los espacios de alimentación previamente eran momentos en los que la familia se reunía para platicar sobre cómo les había ido en el transcurso del día, qué había sucedido en la escuela, qué había sucedido en el trabajo, y actualmente por el ritmo de vida esos espacios de alimentación se han perdido y se ha llegado a tener o darle menor importancia a la alimentación. Bueno, pues, ¿qué le parece, doctora, si hacemos una primera parada y revisamos las respuestas del Menti? ¿Sí? Vamos a la primera pregunta, Mentimeter. ¿Le parece, bueno, voy a leerlo desde el dispositivo, también ya lo están viendo en la pantalla. Aquí dice, ¿qué son las conductas alimentarias de riesgo? Las CAR por sus siglas. No comer, una de ellas. Algunas de ellas pueden ser la bulimia y anorexia. Hábitos. Aquellas acciones o hábitos que dañan nuestra salud y bienestar. Alimentación poco balanceada y con altos índices de componentes poco saludables. Aquellas en las que incurrimos voluntaria o involuntariamente y que representan un riesgo o un riesgo a nuestra salud. Conductas alimentarias que afectan el buen funcionamiento de nuestra salud. Aquellas que pueden generar un daño a la salud. Y esta también, de las primeras 9, son alimentos que se ingieren sin control en grandes cantidades. ¿Qué le parecen estas respuestas, doctora? Okay. En general tiene un gran acercamiento a lo que nos referimos con las conductas alimentarias de riesgo, ¿no? Hablamos de conductas alimentarias de riesgo como todo este conjunto de conductas, pensamientos y actitudes que van en torno a conseguir o a mantener una figura corporal delgada.
Aquí es importante hacer un paréntesis porque generalmente el resto, dentro del contexto social, el realizar conductas enfocadas a mantener un peso adecuado están conocidas como, de hecho, como conductas saludables. Cuando hablamos que estas conductas ya se vuelven patológicas o que son conductas de riesgo, es cuando este tipo de pensamientos, el estado de ánimo y el comportamiento no va en torno a tener un adecuado peso para mantener un adecuado estado de salud, sino que van en torno a mantener una figura delgada y que esto conlleve a que se tengan conductas que no son sanas. Es una línea muy delgada, por eso la importancia de conocer a qué nos referimos con conductas alimentarias de riesgo. Y bueno, como platicábamos al inicio, las conductas alimentarias de riesgo son la antesala de los trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, actualmente se considera que son un problema de salud por el alto impacto que tiene tanto en la autopercepción de los adolescentes y de los niños como en las consecuencias médicas y médicas psiquiátricas que puede haber a largo plazo. De hecho, el presentar conductas alimentarias de riesgo está altamente asociado también con otro tipo de comorbilidades, como son los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad por uso de sustancias, y una de las grandes complicaciones es que su inicio es muy temprano. Se habla de su inicio durante la infancia tardía o la adolescencia. De hecho, tenemos una serie de conductas alimentarias de riesgo que es importante retomar. Y para pasar a estas, quisiera primero comentarles que todas las conductas alimentarias de riesgo, al igual que los trastornos de conducta alimentaria, que veremos un poquito más adelante, están asociados a un origen multifactorial. Hablamos de este origen multifactorial cuando se involucran tanto factores genéticos o factores heredados como factores familiares, sociales e individuales que pueden predisponer a una persona para presentar una serie de padecimientos. Y en los trastornos de la alimentación sucede lo mismo, tienen que conjuntarse a una serie de factores de riesgo para que una persona llegue a presentar este tipo de trastornos. Y bueno, hablando propiamente de ya cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria, como veremos en la siguiente diapositiva, encontramos que existen una serie de conductas que van desde los ayunos prolongados, que se relacionan también con una preocupación excesiva por el peso y por la imagen, donde se llegan a utilizar de manera intermitente también algunos laxantes o algunos medicamentos diuréticos, donde se pasa un periodo muy largo de tiempo sin ingerir alimentos, y una de estas conductas alimentarias de mayor riesgo son una autopercepción negativa en relación a la corporalidad. Es decir, cuando uno de los niños o adolescentes habla que no le gusta su cuerpo, que se siente pasado de peso o que no es grata la percepción que otros tienen sobre su imagen corporal, eso ya podría ser una de las conductas de riesgo a vigilar con mayor cercanía. Definitivamente, bueno, pues estamos comprendiendo todo este diagnóstico, doctora. ¿Y qué le parece si revisamos las respuestas a la segunda respuesta? Las respuestas a la segunda respuesta. Sí, vamos a lo que dicen nuestros maestros en Mentimeter. Ahí está. ¿Cuál es la conducta alimentaria de riesgo de mayor impacto o repercusión? Anorexia, bulimia, la combinación de bulimia con anorexia, bulimia y anorexia otra vez, consumo de alimentos altos en grasas saturadas, alto consumo de grasas saturadas, la asociada que propicia riesgos para enfermedades crónicas, anorexia, no alimentarse adecuadamente, salud, las dietas mal establecidas. Bueno, estas son algunas de las respuestas, doctora. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, platicábamos un poquito antes sobre cuáles eran ya las conductas alimentarias de riesgo a las que tenemos que tener mucha mayor vigilancia. De estas, bueno, hay que partir de las dietas restrictivas. Es normal y de hecho se considera como parte del cuidado de la salud en muchas ocasiones sí restringir el consumo de grasas, azúcares, carbohidratos, pero cuando esa es una restricción excesiva, cuando no se toma en cuenta que durante las etapas del desarrollo, particularmente en niños y adolescentes, es necesario que consuman alimentos de todos los grupos nutricionales y comienza a haber una restricción excesiva, ahí hablaríamos de que ya es una primera conducta alimentaria de riesgo.
También los ayunos prolongados, estamos hablando de aquellos ayunos que van a más de 12 horas y que es algo propositivo que buscan hacer los niños y adolescentes con la intención de mantener una imagen corporal delgada. También estamos hablando que ya es una conducta alimentaria de riesgo. A esto se puede agregar el uso de laxantes, de hecho que se busque constantemente algunos medicamentos, por ejemplo, para el estreñimiento, o que se argumente estar estreñidos para estar consiguiendo constantemente que se les indique este tipo de medicamentos, también es una conducta de riesgo. El inducirse el vómito, aunque sea de manera intermitente o que se llegue a comentar es que tenía un malestar gástrico y por eso me produje el vómito, ya es una conducta alimentaria de riesgo que se tiene que vigilar. Y bueno, principalmente aquellas cosas que tenemos que vigilar actualmente en las redes sociales, en los medios de comunicación, se llega a hablar sobre medicamentos milagrosos que generan una reducción de peso importante, donde ni siquiera estamos seguros qué es lo que se utiliza. También el utilizarlos, cualquier medicamento sin una prescripción médica ya lo consideramos una conducta de riesgo. Y bueno, el más grave que les comentaba tenemos que tener siempre presente es cuando hay una imagen negativa de la corporalidad. Es decir, aquellas personas que no se sienten cómodas con la forma, con el volumen de su cuerpo son las que tienen un mayor riesgo de presentar una conducta alimentaria de riesgo. Y es muy importante aquí hablar sobre una teoría que existe del continuo, que es justo las conductas alimentarias de riesgo son una antesala para que las personas lleguen a presentar, conforme van evolucionando, ya un trastorno de la conducta alimentaria de manera formal. Y bueno, como muchas de las respuestas que estuvieron dando en el chat, justo lo que asociamos más es la anorexia, la bulimia o la ingesta de grandes cantidades de alimento, que como iremos viendo a lo largo de la presentación, si son conductas asociadas a los trastornos de la alimentación. Actualmente, para poder estudiar o para poder acercarnos a qué está sucediendo con las conductas alimentarias de riesgo, las tenemos divididas o se han dividido para agruparse dentro de aquellas que se consideran como socialmente más aceptadas, pero que ya consisten en una conducta de riesgo, y aquellas que llegan a ser un poco más llamativas y que en ese sentido llegan a preocupar más a los papás o a las personas que lo observan, pero que todas ellas implican que estamos ante una situación de riesgo. Dentro de estas conductas alimentarias de riesgo normativas podemos encontrar principalmente la preocupación para subir de peso, el realizar ejercicio con la intención de bajar de peso o hacer algún tipo de dieta. Y en aquellas que son no normativas o las que llegan a ser un poco más aparatosas, ya encontramos los ayunos muy prolongados, también la inducción del vómito o el uso de algunos medicamentos sin una indicación por alguno de los médicos que se atienden, con la intención de provocarse la pérdida de peso. De hecho, como veremos en la siguiente diapositiva, en la población mexicana se realizó un estudio en el que se trató de hacer una comparación de cómo han ido evolucionando las conductas alimentarias de riesgo. En este estudio se hizo un primer análisis en el año 2007 y posteriormente se volvió a analizar qué estaba sucediendo en la población de adolescentes con las conductas alimentarias, y en el 2016 se volvió a aplicar una encuesta en la cual se trataba de identificar cómo habían transitado, cómo habían evolucionado esta parte de las conductas alimentarias de riesgo dentro de la población adolescente mexicana. Y algo muy interesante que se encontró es que anteriormente, si ustedes revisan la literatura, hasta hace aproximadamente unos 10, 15 años, se hablaba que las conductas alimentarias de riesgo, los trastornos de conducta alimentaria se presentaban únicamente en la población femenina, que se presentaba en estratos socioeconómicos altos o que estaba asociado únicamente a ciertas profesiones, como es la danza, el ballet. Y en este estudio que se hizo en población mexicana se identificó que han ido transicionando la presentación de estas conductas alimentarias y se encontró que había incrementado de manera importante las conductas alimentarias de riesgo en todo el grupo de adolescentes, independientemente del índice de masa corporal. Esto es importante porque también anteriormente se hablaba que las personas que presentaban una conducta alimentaria de riesgo o un trastorno de la conducta alimentaria eran aquellos adolescentes o jóvenes adultos que se encontraban en sobrepeso u obesidad. Y en este estudio lo que se encontró es que independientemente de la corporalidad, es decir,
personas que estaban en un peso adecuado también llegaban a presentar este tipo de conductas de riesgo y muy asociados a este concepto de la delgadez o de la delgadez extrema como un sinónimo de belleza. También se identificó en este estudio que habían aumentado todas las conductas de riesgo, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas y en todos los niveles socioeconómicos. Y algo que preocupa bastante, que se discute en este artículo, es que muchas de estas conductas o el incremento de estas conductas se ha llegado a asociar con una normalización, es decir, el pensar que se está realizando un adecuado cuidado de la salud a través de conductas que llegan a ser patológicas, ¿no? De hecho, algo que se ha estudiado es que cuando dentro de una familia se llegan a presentar estas restricciones importantes o los ayunos prolongados, estas conductas llegan a ser muy normalizadas o aceptadas sin un cuestionamiento por los niños y adolescentes y los pone en un alto riesgo de desarrollar posteriormente un trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, hemos hablado mucho sobre estos TCAs o trastornos de la conducta alimentaria, pero es importante retomar el concepto. Nos referimos a un trastorno de la conducta alimentaria como un conjunto muy amplio de signos y síntomas que están asociados con un comportamiento anormal, patológico, podríamos decirlo enfermizo, en relación a los alimentos y donde puede o no haber una obsesión por el control del peso. Aquí hago este señalamiento de que puede haber o no esa obsesión por el control del peso porque en uno de los trastornos que revisaremos, que es el trastorno por atracón, no se busca particularmente tener un control del peso, sino lo que hay es una dificultad para controlar el impulso por comer. Y bueno, al igual que las conductas alimentarias de riesgo, en los TCAs se encuentra un origen multifactorial, es decir, tienen que converger un gran número de factores de riesgo para que una persona llegue a presentar este tipo de trastornos. Ahora, ¿qué hemos visto que está mucho más asociado con la presentación de estos trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, se ha asociado principalmente con una serie de percepciones respecto a la crianza, la corporalidad, las bases genéticas y también ciertos comportamientos o contextos sociales que vamos a ir revisando. Quisiera aquí retomar algo muy importante, que es, cuando hablábamos de alimentación, nos referíamos a que es una conducta voluntaria y consciente. Entonces, cuando una persona presenta un trastorno de conducta alimentaria, la persona está decidiendo en sí qué alimentos ingiere y cuáles no, y de ahí una gran complejidad para el tratamiento, pero se remonta a un acto consciente en las personas. Y bueno, donde lo que se busca es tener un control del peso y de la imagen corporal principalmente, como es en el caso de la anorexia nerviosa y de la bulimia nerviosa. También se ha asociado, como veremos en la siguiente diapositiva, por ejemplo, en el trastorno por atracón y en los trastornos de alimentación no especificados, que hay una alta relación con una distorsión en la imagen corporal. ¿A qué nos referimos? A que las personas, pese a que tengan un peso adecuado o un peso bajo, van a estar constantemente percibiéndose como con una corporalidad mayor o con un peso elevado, aun cuando se les trate de confrontar, por ejemplo, colocándoles frente al espejo o con medidas, con números muy puntuales donde se les comenta cuánto están pesando y qué es lo que deberían pesar, se siguen percibiendo a sí mismas como con un alto peso o con una imagen de mayor volumen a la que verdaderamente tienen. Y bueno, a lo que los lleva todas estas percepciones distorsionadas de su imagen corporal y la obsesión por el control del peso es a que tengan conductas desadaptativas que iremos revisando en cada uno de los padecimientos. La siguiente, por favor. Antes de pasar a cada uno de los padecimientos, quisiera que retomáramos algunos de los orígenes que se han asociado mucho más con la presentación tanto de las conductas alimentarias de riesgo como de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Platicábamos que tienen que conjuntarse un gran número de factores para que una persona los llegue a presentar y si nosotros identificamos, aunque sea uno de estos, es necesario poder estar vigilando de manera muy estrecha qué sucede, cómo evoluciona cada uno de estos padecimientos. Dentro de los factores genéticos se ha asociado de manera muy estrecha a alteraciones en ciertos genes, como es el gen COMT, el gen BAL158 y el gen FTO.
Estos genes están asociados a la codificación de la percepción de la saciedad, también se ha asociado a algunas vías en el control de los impulsos y a la percepción de la imagen. Dentro de los otros factores de riesgo que están identificados o de estos factores etiológicos que los causan, tenemos las alteraciones en un gran número de neurotransmisores. Hablamos de neurotransmisores como estas sustancias químicas a nivel del sistema nervioso central que se van a encargar de regular ciertas áreas. Por ejemplo, la serotonina está particularmente asociada con la regulación de las emociones, la calidad del sueño y también con el apetito, mientras que la dopamina es otro neurotransmisor que está asociado principalmente al control de los impulsos. En las personas con trastornos de alimentación se han identificado alteraciones en estos dos neurotransmisores principalmente y qué es lo que se explica o lo que se representa a nivel clínico como estas dificultades para percibir tanto la saciedad como el apetito, para regular la ingesta de alimentos y también para regular el impulso a la hora de tomarlos. Dentro de estos otros factores etiológicos que nos explican la causa del padecimiento, como veremos en la siguiente diapositiva, encontramos también otras alteraciones principalmente a nivel neuroendocrinológico. Hablamos que en estas personas con trastornos de alimentación hay un nivel bajo de una hormona que se llama leptina. Esta es una hormona que nos indica cuándo tenemos hambre y cuándo nos hemos saciado y que ha sido uno de los factores también muchísimo más relacionados a la presentación de estos trastornos de alimentación. Se ha identificado también alteraciones en otros ejes como es el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, gonadal, tiroideo, que va más asociado a la forma en la que el metabolismo corporal se identifica estas concentraciones energéticas. Y también se han identificado otro tipo de alteraciones endocrinológicas a nivel gonadal, como son los ovarios. Otros factores que también se han relacionado a la presentación de estos padecimientos, como veremos en la siguiente diapositiva, encontramos los factores psicológicos, que es de lo que más se ha estudiado, porque es de lo que podemos obtener mayor información con el estudio de cada uno de estos casos. Y aquí hablamos que hay una alteración particularmente en anorexia nerviosa, donde son personas altamente rígidas, con alto sentido de perfeccionismo, donde tienen un comportamiento obsesivo y esto los lleva, al ser una obsesión con la imagen corporal y con el peso, a generar una serie de conductas desadaptativas. Mientras que en las personas donde se llega a presentar bulimia o trastorno por atracón, se ha relacionado mucho más a una dificultad en el control de las emociones, a conductas más impulsivas, donde tienen una gran dificultad para controlar ese impulso o ese deseo y donde se busca también una aprobación por otros. Y dentro de los otros factores medioambientales, donde se ha identificado también que tienen un alto impacto, tiene que ver con todo el entorno cultural y el entorno también económico. Si relacionamos el estereotipo o esta imagen de belleza, generalmente va asociado a imágenes delgadas o a ciertos estereotipos que se ha encargado a nivel cultural de colocarse como esta predisposición o esta búsqueda de esa belleza, y que esto también puede llevar especialmente a los niños y los adolescentes en una etapa del desarrollo a tener conductas desadaptativas. Y bueno, finalmente dentro de estos factores etiológicos también se incluye la crianza, porque aquellas familias que son mucho más rígidas, donde tienen esta búsqueda del perfeccionismo, donde se llega a identificar a los niños o a los adolescentes por apodos, o donde se les toma únicamente uno de los atributos como esas características de las cuales se refiere, pues también se ha asociado de una alta manera con la presentación de este tipo de trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, se tienen que conjuntar una serie de factores de riesgo y etiológicos para que una persona llegue a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, y también tiene que haber una ausencia de factores protectores para que finalmente se presenten estos padecimientos. Bueno, la siguiente, por favor. Ahora, antes de pasar a hablar de cada uno de los padecimientos, quisiera que habláramos de la importancia en números. A nivel mundial se habla que los trastornos de la conducta alimentaria se presentan del 14 al 22% de la población, de acuerdo a la literatura que consultemos. Pero estamos hablando que es uno de los padecimientos en salud mental con mayor prevalencia a nivel mundial.
y la edad promedio de inicio de todos los trastornos de la conducta alimentaria, que son bulimia nerviosa, anorexia nerviosa, el trastorno por atracón y el trastorno de alimentación no especificado, se estima aproximadamente a los 12 años. Sin embargo, hay casos muy tempranos de anorexia que se han descrito desde los 9 años. Entonces, estamos hablando de que hay un alto impacto desde una etapa muy temprana en estos padecimientos. La que sigue, por favor. En México, en la última encuesta que tenemos respecto a trastornos de la conducta alimentaria en niños y adolescentes, se habla de que hay una tasa de prevalencia de 0.5 hasta 1%. Si lo vemos en comparación con las cifras mundiales, pues diríamos, parece que en México no sucede, pero en realidad lo que está sucediendo es que existe un subdiagnóstico y un subregistro del impacto de estos padecimientos, lo cual tampoco nos permite tener un contexto más amplio de cómo se está afectando a toda la población en este tipo de conductas y de trastornos. ¿A qué sigue, por favor? Algo que quisiera también que retomáramos en este punto es que los trastornos de la conducta alimentaria son una de las enfermedades crónicas de mayor impacto en la población de adolescentes y de jóvenes adultos. De hecho, se habla que la mayoría de las personas con trastornos de conducta alimentaria iniciaron con la presentación de este trastorno antes de los 19 años. Y algo muy grave es que los trastornos de alimentación son los padecimientos en salud mental que tienen una tasa de mortalidad más alta. Generalmente, cuando hablamos de mortalidad en padecimientos de salud mental, lo asociamos, por ejemplo, a depresión o a conducta suicida, pero los trastornos de alimentación se ha identificado que son la principal causa de muerte dentro de los padecimientos psiquiátricos, tanto por las comorbilidades, donde sí entra la depresión y el suicidio, como por las complicaciones médicas no psiquiátricas, como es la repercusión a nivel cardiovascular y metabólico de este tipo de conductas alimentarias de riesgo. Y bueno, para hablar propiamente de cada uno de los padecimientos, vamos a comenzar con anorexia nerviosa. Hablamos de anorexia nerviosa o nervosa como este padecimiento donde existe una restricción importante de la ingesta de alimentos y que va a llevar a que se presente un peso extremadamente bajo. Este padecimiento se acompaña de un miedo intenso por ganar peso y se llegan a tener conductas, comportamientos que interfieren con la ganancia de ese peso. Por ejemplo, se comienza una restricción progresiva de ciertas cantidades de alimento, después se comienza con la restricción de ciertos grupos de alimento y de esa manera se va sacando cada vez más de la dieta diaria los alimentos que se ingieren. Por ejemplo, pueden ser adolescentes que comienzan de manera inicial a restringir, por ejemplo, carbohidratos, grasas y que parecería como una conducta sana, pero que van progresando a restringir o a eliminar cada vez más otros grupos de alimentos hasta que terminan eliminando frutas, verduras, carnes, asociándolo a que eso les va a generar una ganancia de peso. Y algo muy importante es que dentro de estas conductas para evitar la ganancia de peso, también se va a presentar una autoevaluación negativa de sí mismos y van a comenzar a calificarse o a evaluarse únicamente a través de cuánto pesan y de cómo se ven. Uno de los grandes retos que tenemos en anorexia es que es un padecimiento que pasa desapercibido muchas veces para las familias o para los propios pacientes porque consideran que están teniendo restricciones que son sanas, que les van a llevar a un estado de salud adecuado, pero al ser progresivo y al irse eliminando cada vez más cantidades de alimentos y grupos, pues esto nos va a llevar en realidad a un proceso de desnutrición. Y a pesar de que se les confronte, por ejemplo, mides unos 50 y estás pesando 35 kilos, es un peso demasiado bajo, o se les muestra la imagen corporal donde ya se les observa algunos de los huesos o se observa que no hay energía para hacer ninguna actividad por esta falta de ingesta de alimentos, no se considera por los pacientes como algo grave, es decir, no reconocen que están presentando este padecimiento. La anorexia la vamos a poder dividir en dos grupos, la anorexia restrictiva y la purgativa. La restrictiva se va a referir particularmente a aquellos pacientes que tienen una restricción en los tipos y las cantidades de alimentos y que llega a ser la más frecuente.
Y en el tipo de anorexia purgativa se llega a tener de manera intermitente también la ingesta de algunos medicamentos con la intención de bajar de peso, como diuréticos o laxantes. Algo importante que quisiera retomar aquí es que anteriormente se consideraba que para hacer el diagnóstico de anorexia tendría que haber la supresión del periodo menstrual o lo que conocemos como amenorrea, y por eso es que muchas veces pasaba un gran número de meses antes de que se hiciera el diagnóstico. Actualmente, para hacer el diagnóstico de anorexia no necesitamos que una mujer haya perdido el periodo menstrual, siempre y cuando se presenten el resto de las características de la anorexia. Y bueno, se sugiere siempre que para hacer una evaluación adecuada en niños y adolescentes de la severidad del padecimiento, no nos dejemos llevar por el índice de masa corporal, que seguramente es un parámetro que todos ustedes conocen, donde se toman en cuenta peso y talla. En los niños y adolescentes esta no es una medida adecuada, no es una medida fiable para hablarnos sobre el estado nutricional o el estado de salud de los niños y adolescentes. Necesitamos calcularlo de acuerdo a las percentilas, que las percentilas son gráficas que ya existen en las cuales nos basamos para hablar sobre el estado de salud de un niño o una niña. Algo muy importante en este grupo poblacional es que las conductas restrictivas en la toma de alimentos van a ser representaciones no verbales de un malestar emocional. De hecho, en muchos de los padecimientos en salud mental, como ansiedad o depresión, se llegan a tener variaciones en los tipos de alimentación como una manera de los niños de expresar ese malestar. Actualmente tenemos criterios bien definidos para poder hablar o hacer este diagnóstico de trastornos de alimentación. En pantalla ahorita están observando los criterios diagnósticos para hablar de anorexia nerviosa. Y bueno, muy importante aquí nada más para retomar, hablamos de una restricción importante en la ingesta de alimentos que nos conduce a un peso anormalmente bajo y donde existe un miedo intenso para la ganancia de peso. También tiene que verse acompañado en la siguiente diapositiva. Vamos a observar cuáles son otras características presentes en el padecimiento, como es que la forma en la que se percibe la persona va a estar únicamente influenciada por su imagen y por su peso, y donde actualmente para los adultos sí podemos hablar de la severidad de acuerdo al índice de masa corporal, donde, como ven en pantalla, lo podemos tener en leve, moderado, severo o extremo. En los niños y en los adolescentes, cuando están debajo de la percentila 10, es donde hablamos que ya hay un alto impacto o una alta severidad de este padecimiento. Ahora, ¿qué sucede a lo largo del tiempo con los pacientes que presentan anorexia nerviosa? Bueno, como vemos en la próxima diapositiva, tenemos, ahorita estamos observando los criterios de acuerdo a otra guía que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, donde lo que quisiera nada más que retomáramos son estos dos tipos de anorexia que existen, que es la restrictiva y la purgativa. Y ahora sí, en la que sigue, vamos a poder observar qué sucede con estos pacientes que presentan anorexia nerviosa. Bueno, hablábamos que en general los trastornos de la conducta alimentaria van a tener su inicio durante la adolescencia, aproximadamente a los 12 años. ¿Qué sucede con el transitar del tiempo cuando no se recibe la atención adecuada? Bueno, hablamos que los pacientes con anorexia van a ir evolucionando a presentar cada vez más conductas de riesgo, cada vez van a ir restringiendo mayor cantidad de alimentos, y se habla que entre el 10 y el 20% de los pacientes con anorexia resultan intratables, es decir, a pesar de las intervenciones médicas, farmacológicas, psicoterapéuticas, la recuperación es mínima, y asociado esto principalmente a un largo tiempo del padecimiento donde no se tuvo la atención adecuada. El otro 50% de los pacientes con anorexia se habla que pueden transitar hacia otra conducta, a otro trastorno de la conducta alimentaria, como es bulimia, y algunos de ellos llegan a mantener por el resto de la vida algunas conductas alimentarias de riesgo, como las que mencionábamos previamente. El otro 50% que hablábamos que puede pasar a una recuperación es aquel porcentaje de pacientes donde tienen una intervención adecuada. Vamos a ver un poquito más adelante. Estas intervenciones adecuadas siempre requieren la intervención médica, psicoterapéutica y psiquiátrica.
El porcentaje de pacientes que platicábamos del 10 al 20% que resulta intratable son aquellos donde se presentan complicaciones médicas severas y en los cuales se habla del fallecimiento en el 50% por suicidio y en el otro 50% el fallecimiento es por complicaciones médicas. El siguiente padecimiento que vamos a hablar es la bulimia nerviosa. Y la bulimia se refiere particularmente a que se presentan episodios recurrentes de atracón. Vamos a ver un poquito más adelante a qué nos referimos con un atracón, pero que en la bulimia, aparte de los atracones, se van a presentar a cierto número de comportamientos compensatorios con la intención de bajar de peso. Y dentro de esto lo que se llega a presentar principalmente es la inducción del vómito o la toma de diuréticos o laxantes. Algo muy importante es que estas conductas de atracones y de inducción del vómito o uso de laxantes diuréticos deben estar presentes por lo menos una vez a la semana durante los últimos 3 meses y en estas la autoevaluación se va a ver influenciada por el peso y la imagen corporal. ¿Qué sigue, por favor? Les presento aquí también cuáles son los criterios que utilizamos actualmente para poder hacer el diagnóstico de bulimia y bueno, nos referimos a estos episodios de atracón. Aquí quisiera hacer un paréntesis para especificar a qué nos referimos con atracones, porque es un término que utilizamos coloquialmente, pero que para poder hablar de esto como una conducta alimentaria necesitamos tener las características específicas. Hablamos de un atracón como un episodio en el cual se ingiere una cantidad de alimento anormalmente alta y que se presenta en un lapso de tiempo de 2 horas y que va a generar un malestar y que se va a acompañar también de una sensación de dificultad o de imposibilidad para controlar la ingesta de alimentos. Es decir, hablamos de que hay una sensación de pérdida de control sobre lo que estamos comiendo. Por ejemplo, podríamos decir, tal vez todos hemos presentado un atracón en Navidad o en alguna fiesta donde durante 2 horas comemos un poco más de lo esperado, pero no hablaríamos de un atracón si no se habla de que se perdió ese control sobre la cantidad de alimentos que se estaban ingiriendo. Y en la bulimia se va a ver acompañado de comportamientos compensatorios, como es la inducción del vómito o como la toma de algunos medicamentos con la intención de bajar de peso. También vamos a tener otras características, la que sigue por favor, como es que la imagen corporal se observa de una manera negativa y podemos estadificarlo al igual que la anorexia en leve, moderado, grave o extremo de acuerdo al número de veces en las que se induce el vómito en una semana. En la que sigue, en la siguiente diapositiva, vamos a observar nuevamente, de acuerdo a otra guía de clasificación, que es la Guía Internacional de Enfermedades, cuáles son estos comportamientos compensatorios, y aquí lo que quisiera es retomar justo, es la inducción del vómito, las purgas autoinducidas, los periodos de ayuno alternantes y donde se llegan a utilizar sustancias anorexigénicas. Particularmente lo que se llega a utilizar aquí son algunos de estos medicamentos o sustancias milagro que les comentaba que llegaba a ser como de alta difusión y que se ingieren con la intención de bajar de peso. La que sigue, por favor. Okay. ¿Qué pasa con las personas que presentan un cuadro de bulimia nerviosa a lo largo del tiempo? Bueno, podemos llegar a identificar a lo largo del tiempo que pueden irse alternando con otras conductas alimentarias de riesgo. De hecho, se habla que los pacientes con bulimia nerviosa pudieron haber iniciado principalmente con un cuadro de anorexia o llegaron a presentar inicialmente periodos de restricción. También algo muy importante es que se habla que para que una persona llegue a atención por bulimia debe de haber pasado por lo menos entre 8 a 10 años de haber presentado estos síntomas. Entonces, de ahí la importancia de estar muy alerta. Si nosotros identificamos que una persona está presentando conductas alimentarias de riesgo, tendremos que estar muy alertas para poder evitar que se presente posteriormente un trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, los últimos 2 padecimientos que vamos a hablar rápidamente es el trastorno por atracón. En el trastorno por atracón se van a presentar estos atracones que platicábamos que es una ingesta excesiva durante un periodo aproximado de 2 horas, donde se tiene la sensación de pérdida de control, pero a diferencia de la bulimia, en el trastorno por atracón
no se presentan las conductas compensatorias, es decir, no se induce el vómito ni se toma después ningún tipo de medicamento o sustancias con la intención de bajar de peso. Algo importante es que estos atracones generan una sensación de malestar en la persona y se tiene que presentar por lo menos una vez a la semana. ¿Qué más podemos observar en los trastornos por atracón? Bueno, en el trastorno por atracón, algo que también llegamos a identificar es que las personas sienten mucha pena o hay sensación de culpa cuando se toman estas cantidades grandes de alimento y por eso llegan a hacerlo escondidas o llegan a sentir mucha vergüenza de comer frente a otras personas. La que sigue, por favor. Y de acuerdo a las guías de clasificación, bueno, aquí también nos resaltan que se presentan los atracones y en estos hay una sensación de pérdida de control con un malestar significativo. La que sigue, por favor. Okay. Y bueno, algo importante es que también lo podemos estadificar de acuerdo a su severidad por el número de episodios que se presentan a la semana, al igual que la bulimia en leve, moderado, grave o extremo. Aquellos niveles de severidad donde estamos hablando tanto en bulimia como en atracón que están en moderado, grave y extremo son aquellos en los que ya tendríamos que considerar posiblemente el manejo hospitalario. ¿Por qué? Cuando se está induciendo el vómito de manera constante, algo que llega a lesionarse de manera severa es el esófago y el estómago y puede llegar a haber hasta una ruptura espontánea. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a hacer aquí, propongo una cosa, doctora, estamos más que interesados en todo esto y me parece oportuno que este mensaje, que voy a invitar a que nos acompañen las maestras, los maestros, es de suma importancia y suma con lo que usted nos está comentando. Acompáñame a ver esto. En la escuela, enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. ¿Por qué habrá bajado tanto sus calificaciones? Tu apoyo es vital para detectar y prevenir situaciones de riesgo. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? Si tienes dudas o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Bueno, pues es oportuno presentar este mensaje y aprovechamos para comentarles que si necesitan apoyo, ustedes tienen a la mano la línea de la vida. Recuerden, pueden llamar al 800-911-2000 y van a encontrar atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas o sustancias psicoactivas, así como información relacionada con el cuidado de la salud mental. La línea de la vida es 800-911-2000. Ustedes lo saben, está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Doctora Ana Rosa, seguramente esto también es una herramienta con la que pueden contar las y los docentes o el público en general. Exacto. ¿Sí? Vamos a retomar su presentación, ¿le parece? Aquí, claro que sí. Muy bien. Para terminar, ya nada más vamos a hablar del último de los padecimientos de los trastornos de la conducta alimentaria, que es el trastorno de alimentación no especificado. Y bueno, este es un padecimiento en el cual lo que identificamos son las conductas alimentarias de riesgo que platicábamos previamente, que se presentan de manera intermitente y en las cuales podemos llegar tal vez no a conjuntar la totalidad de características, como hablábamos en bulimia, anorexia y trastorno por atracón, pero donde sí identificamos que se están presentando conductas desadaptativas o patológicas en relación a la ingesta de alimentos. Y bueno, como característica es que no se cumplen la totalidad de los criterios, pero sí se observa una autopercepción negativa en relación al peso y se presentan estos factores patológicos frente a la ingesta de los alimentos. Y bueno, hablábamos de los factores etiológicos y de las características de cada uno de estos padecimientos, pero hay que retomar cuáles son esos factores de riesgo que pueden llevar a una persona a presentar algún trastorno de la conducta alimentaria o una conducta alimentaria de riesgo. Y bueno, estos factores los podemos dividir en factores psicológicos, sociales y en factores familiares. ¿Qué encontramos dentro de los factores psicológicos de riesgo más asociados a la presentación de estos padecimientos? Bueno,
Principalmente que existe un problema entre la transición en las diferentes etapas de la vida, por ejemplo, entre la transición de la infancia a la adolescencia o de la adolescencia a la vida adulta, y es por eso que justo el grupo de población más afectado es el grupo de adolescentes y jóvenes adultos, donde cuesta trabajo irse adaptando a los cambios en la corporalidad, a las modificaciones que se van generando en el cuerpo adolescente y adulto, y en muchas ocasiones el presentar estas conductas alimentarias están asociadas a el rechazo para transitar a otra etapa. También se ha relacionado de una manera muy estrecha con el sentimiento o la sensación de desamparo, con problemas en la autonomía, con alteraciones en la autoestima, la falta de identidad personal y también con un alto grado de disfunción familiar. De hecho, se habla que aquellas familias donde hay un entorno más hostil, donde hay caos, violencia o aislamiento, así como una menor atención de los familiares, de los padres o cuidadores, hay un mayor riesgo de presentar los trastornos de la conducta alimentaria. También se ha relacionado con padres intrusivos o carentes de empatía, donde hay un entorno de impulsividad y también relaciones interpersonales inestables. Y dentro de los factores de riesgo sociales, los que se ha asociado, sí es el estándar de belleza, que es un símil de delgadez o donde se busca una corporalidad delgada para hablar que una persona es bella o que es atractiva físicamente. Y también dentro de estos factores de riesgo vamos a identificar los factores de riesgo biológicos, donde incluimos justo estos factores etiológicos que platicábamos, como son las alteraciones genéticas, las alteraciones también en los diferentes sistemas metabólicos, hormonales, la presentación de algunos padecimientos como son el hipotiroidismo o algunas disfunciones neuroendocrinológicas, particularmente donde se llega a ver una mayor percepción de apetito o no se reconoce cuando estamos saciados. Y también dentro de estos factores biológicos, algo que se ha identificado de alto riesgo tiene que ver con la obesidad y el sobrepeso. ¿Por qué? Hablábamos que existe una línea muy delgada cuando platicábamos respecto a las conductas alimentarias de riesgo y las conductas alimentarias saludables. ¿Por qué? Es fácil caer en ciertos extremos y decir, estoy cuidando de mi peso por una cuestión de salud y se comienzan a restringir ciertos grupos de alimentos, pero cuando no hay un límite, cuando no hay una adecuada guía y cuando no hay una autopercepción positiva, pues es muy fácil caer en las conductas alimentarias de riesgo y transitar hacia un trastorno de conducta alimentaria. Y bueno, así como tenemos factores de riesgo, también tenemos factores de protección, como es dentro de estos factores psicológicos, lo que más se ha asociado que nos puede ayudar a evitar estos trastornos de alimentación. Bueno, una disminución en la negación a estas etapas de transición en la vida, una adecuada expresión de amor y de que también los espacios de ingesta de alimentos sean espacios agradables o en donde se presenten estas expresiones de afecto y donde un niño o adolescente tenga adecuadas herramientas o mecanismos para hablar de su individualidad y tenga adecuado autocontrol. Dentro de los factores biológicos de protección, pues tenemos que el reconocimiento del apetito, de la saciedad y un peso saludable son los que se han asociado como una mayor prevención, y también dentro de los factores sociales, pues que existan adecuadas redes de apoyo y un sentido de pertenencia grupal es lo que más nos ha beneficiado. Ahora, cuando ya tenemos identificados o sospechamos de alguna conducta alimentaria de riesgo, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, lo primero es que se requiere un abordaje interdisciplinario con una valoración médica, psiquiátrica o psicológica. Y cuando vamos a estas conductas, a estas consultas de valoración, ¿qué es lo que podemos identificar? Bueno, desde que se toman los signos vitales y estamos observando que el niño o el adolescente está teniendo un retraso en la ganancia de la talla o está teniendo variaciones constantes en el peso, eso ya nos hablaría de un primer factor de riesgo. Dentro de la exploración general, ¿qué podemos observar? Bueno, cuando no hay una adecuada alimentación comenzamos a tener alteraciones como es un menor tono muscular, empezamos a tener pérdida de grasa corporal, hay caída de cabello, la piel es seca, se llega a presentar hasta hinchazón o edema en las extremidades y se llegan a presentar en casos severos ya la inhibición o la pérdida del periodo menstrual.
¿Y qué podemos identificar también en esas primeras entrevistas? Bueno, si una persona no está adecuadamente alimentada, va a tener dificultades para llevar un ritmo en la conversación y frecuentemente los identificamos como somnolentos. ¿Qué más tenemos que hacer ante esta sospecha? Bueno, platicamos que hay un gran número de consecuencias cuando no tenemos una alimentación adecuada y dentro de estas consecuencias podemos identificar corporalmente también otras alteraciones como es que comienza a bajar la temperatura corporal. Podemos realizar un electrocardiograma donde ya vamos a encontrar alteraciones a nivel cardíaco, particularmente podemos encontrar variaciones en la frecuencia, es decir, que la frecuencia cardíaca esté bajita. También podemos encontrar otras alteraciones en la conducción eléctrica en el corazón. A nivel gastrointestinal, tenemos un retardo en el vaciamiento gástrico, por eso es que las personas con trastornos de alimentación llegan a comentar que están anormalmente llenas después de que ingieren algún alimento, a pesar de que la cantidad sea muy pequeñita. Y en casos graves podemos tener ya alteraciones como pancreatitis, estreñimiento o alteraciones en otras células de la sangre y de algunos componentes, particularmente el sodio, potasio y cloro, los vamos a encontrar alterados. Ahora, platicábamos que siempre requerimos una intervención interdisciplinaria porque no solamente estamos hablando de una percepción corporal distorsionada, sino que estamos hablando también de complicaciones médicas no psiquiátricas severas. Aparte de poder solicitar estos estudios, ¿qué más podemos observar? Bueno, en una evaluación inicial podemos tener una conversación con la persona, el niño o el adolescente que estamos sospechando de estos trastornos de alimentación, preguntando sobre algunas cosas muy puntuales. Lo primero es, ¿cómo se percibe corporalmente? Es decir, ¿qué tanto puede identificar las características reales que presenta su cuerpo? Y que no sea esta distorsión que hablábamos, donde a pesar de tener un peso normal o bajo, se percibe como anormalmente grande. También tenemos que investigar a nivel cognitivo, es decir, qué piensa sobre su cuerpo, qué piensa sobre la imagen de su cuerpo y finalmente la parte conductual, es decir, qué conductas, qué actitudes ha llegado a tomar para modificar esta parte de su imagen. Y para ello podemos utilizar una escala muy sencilla que es la escala de siluetas o figuras que se está presentando ahorita en pantalla. En esta escala de siluetas lo que le pedimos al niño o al adolescente es que se identifique con la figura que él crea que su cuerpo corresponde. Y generalmente lo que identificamos es que a pesar, por ejemplo, de que se encuentran en el primer nivel donde hay una delgadez extrema, los niños o los adolescentes se llegan a ubicar en el otro extremo, es decir, en las corporalidades más grandes. Y eso ya nos habla de una distorsión en la forma en la que se está percibiendo. La que sigue, por favor. ¿Qué podemos hacer como una intervención temprana? Bueno, lo principal e indispensable es sospechar que algo está sucediendo con este niño, con este adolescente. Hay que hacer una entrevista, hay que acudir al médico, hay que hacer una entrevista completa y hay que canalizar al servicio adecuado. Por ejemplo, si estamos hablando de una conducta alimentaria de riesgo, en muchas ocasiones con esa primera intervención donde se habla del riesgo al que nos exponemos, puede llegar a modificarse. Sin embargo, si estamos hablando ya de un padecimiento bien establecido como anorexia, bulimia o atracón, es indispensable que tenga una valoración psiquiátrica y que también se vaya a valorar cuál va a ser el tratamiento complementario psicoterapéutico. Algo que quisiera comentarles aquí es que la identificación, el manejo y el tratamiento de los padecimientos en salud, en trastornos de la conducta alimentaria, tiene que ir guiado por varias partes. Lo primero es, todos, desde el personal de salud hasta los profesores, las familias mismas, necesitamos tener la información suficiente para poder sospechar si es que algún niño o adolescente está presentando alguna conducta alimentaria de riesgo. Porque tener información y prevenirlo es tarea de todos. También poder identificar las alteraciones a nivel médico que se están presentando con todo lo que platicamos, las alteraciones a nivel cardíaco, de electrolitos séricos, de células de la sangre, van a requerir un tratamiento médico específico con el pediatra o con el médico internista. También se requiere el manejo farmacológico que lo lleva la atención psiquiátrica, el manejo de comorbilidades, porque platicábamos que hay una alta relación entre los trastornos por uso de sustancias, depresión
y ansiedad en los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, requerimos también que se involucre algún proceso psicoterapéutico, particularmente los que tienen un mayor beneficio es la terapia cognitivo-conductual individual y también la terapia familiar y la terapia de grupo es muy importante en estos padecimientos. Y bueno, finalmente, ¿cuáles son estas estrategias que podemos abordar todos desde el salón de clases o desde nuestra casa? Lo primero es conocer que puede haber comportamientos alterados o patológicos en relación a los alimentos para poder estar muy alerta y saber, por lo menos sospechar que algo está pasando. También es muy importante observar a los niños y los adolescentes los cambios que pueden llegar a presentar en su estado de ánimo y la conducta, principalmente asociados a modificaciones en el peso y la relación que tienen los niños y los adolescentes con su cuerpo. Por ejemplo, en los espacios, en los recesos o en los recreos, cuando observamos, por ejemplo, que los niños restringen los alimentos que les mandan o que las cantidades de alimento que están tomando no son las adecuadas, que se esconden para comer o donde llega a haber acoso escolar por la corporalidad, eso ya nos hablaría de que estamos ante una situación de riesgo que requiere nuestra atención. También es muy importante escuchar cómo es que se sienten en relación a su cuerpo, cómo es que se perciben, cómo van teniendo estas diferentes percepciones a lo largo del tiempo. Tenemos que compartir particularmente horarios y espacios para la toma de alimentos. Esto es indispensable dentro de casa, poder generar una relación positiva con los alimentos y con los espacios para tomar alimentos, lo cual también nos permite conocer cómo es que se está comportando un niño o un adolescente con la comida. Y finalmente, acompañarlos en las diferentes etapas del desarrollo, desde las etapas en las que van generándose cambios en el cuerpo y que los van asimilando los adolescentes o cuando transitan hacia la edad adulta. También poder acompañarlos en una vinculación afectiva sana con su cuerpo y con los alimentos para poder de esta manera estar lo suficientemente cerca y acompañarles en caso de que se presenten conductas de riesgo. Bueno, finalmente algo que nos puede ayudar bastante es este ejemplo que les pongo, que es el círculo de la conciencia, para poder ayudarles a los niños y a los adolescentes a hacerse conscientes de su cuerpo y de su afecto, y que tiene que ver cómo se perciben, cómo interpretan las cosas, cómo se sienten, cómo es lo que ellos quieren o qué es lo que desearían alcanzar. También hacerles saber que ellos tienen la posibilidad o la libertad para cambiar estas cosas y finalmente cuáles son las acciones que pueden llevar a cabo para modificar eso que desean. Este círculo de la conciencia nos puede ayudar a acercarnos hacia la percepción del propio cuerpo y si es que se llegan a presentar pues algunas otras alteraciones. Y muy bien. Finalmente, algo que quisiera comentarles es que dentro de estas intervenciones para poder realizar dentro del aula, bueno, tenemos que estar de manera muy direccionada o de una manera muy dirigida cómo es que cada uno de los niños y los adolescentes se perciben y cómo perciben su cuerpo y a través de este círculo de la conciencia, pues nos puede ayudar a acercarnos a ello. Doctora, realmente todo lo que hoy ha compartido con nosotros es de suma importancia y también quiero comentarles que la doctora va a compartirnos, el material adicional y ustedes pueden verificar los enlaces que van a aparecer en la pantalla. Se van a estar mostrando también en el chat de la transmisión. Y aprovecho, déjenme comentarles que ustedes pueden solicitar una constancia de participación de este seminario virtual. Solamente tienen que entrar al enlace que está apareciendo en el chat de comentarios. No se preocupen si no tienen cuenta, regístrense de acuerdo con su perfil. Hay que ir proporcionando los datos y si no tienen o no pertenecen al sector educativo, si no forman parte de una plantilla de una escuela, pueden registrarse con el perfil de estudiante y coloquen la clave del centro de trabajo o CCT del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual. Va a aparecer en pantalla y estará también en el chat de la transmisión para que ustedes puedan completar el proceso. Hay que validarlo, hay que reiniciar el registro, es decir, van a iniciar otra sesión y en el enlace que proporcionamos van a solicitar la constancia. Van a responder una pregunta y si la respuesta es positiva, si es correcta, van a descargar su constancia inmediatamente. Recuerden, solamente
cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para obtener la constancia. Y es momento de revisar las respuestas de la primera pregunta, la pregunta detonadora. ¿La recuerdan? ¿Los trastornos de la conducta alimentaria se pueden prevenir fomentando la autoestima en las y los jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Vamos a revisarla directamente en esta gráfica. Y aquí dice que sí, 98%. No, solamente el 2%. Doctora Ana Rosa García Verdeja, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, es muy importante, platicamos de todos estos factores de riesgo, que un niño o un adolescente tenga una adecuada autopercepción, que tenga una adecuada autoestima. Eso nos va a ayudar para que puedan estar percibiendo su cuerpo de una manera adecuada, para que en caso de que detecten algo que no les agrada, por ejemplo, en relación al peso, se busque la ayuda apropiada, pero siempre priorizando y buscando un adecuado estado de salud y evitando conductas negativas. Entonces, tener una adecuada autoestima nos va a ayudar tanto para que los niños, los adolescentes quieran su cuerpo, les guste la forma en la que se expresan y que en caso de que algo no sea agradable, también tengan las herramientas adecuadas para buscar ayuda. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, ya hemos recibido preguntas, comentarios, si me permite, voy a leer algunas de ellas y usted nos va pues intercambiando sus puntos de vista. Rita Cortés, excelente información, es muy importante abordar estos temas para poder identificar cualquier situación negativa entre nuestros alumnos. Bueno, pues ese es un comentario. Mónica Medina pregunta, ¿existe un trastorno que tenga mayor posibilidad de tener una comorbilidad como con un trastorno de conducta alimentaria? Sí, particularmente los pacientes, niños y adolescentes con trastornos depresivos están mucho más asociados a presentar algún tipo de conductas alimentarias de riesgo. Particularmente estamos hablando, por ejemplo, de anorexia en aquellos pacientes que presentan trastornos de ansiedad y de bulimia en los pacientes que tienen previamente trastorno, por ejemplo, por déficit de atención e hiperactividad, algunos trastornos de la conducta y también trastornos por uso de sustancias, donde el factor común va a ser la impulsividad. Gracias, doctora. Goyo Ger, dice, docente de telesecundaria de Comitán, Chiapas, con alumna en tratamiento del trastorno de bulimia. Bueno, es importante que los maestros también sepan cuando los alumnos están bajo alguna observación médica o bajo algún diagnóstico o están llevando tratamiento, doctora. Sí, es muy importante que los profesores puedan conocer cuáles son los tratamientos que se llevan, primero para poder ampliar las redes de apoyo, para que sea una herramienta más con quien el niño o el adolescente se pueda acercar para hablar de su estado de ánimo, para que se le pueda fomentar el incluirse en actividades sociales, para que también se esté al pendiente si es que se presenta alguna otra complicación médica y bueno, también terminan siendo un apoyo, una red afectiva adicional y que pueda ayudar también para identificar cuando se llega a agravar el padecimiento. Sin duda, muchas gracias. Alejandro Chaboya, ¿cómo detectar de manera inicial a algunos de los niños o niñas con trastornos alimentarios y no confundirlo con una baja autoestima? Me parece que esta es muy importante. Sí, es una pregunta complicada porque hablábamos durante la presentación que la relación con los alimentos, particularmente en los niños y los adolescentes, son expresiones no verbales de lo que están sintiendo. Entonces, primero, ¿no? Poder observar de una manera muy detallada cómo es su relación con los alimentos y cómo es su relación con el cuerpo, nos va a orientar muchísimo a si es, por ejemplo, un niño que no tiene apetito, no come porque está en un cuadro depresivo, o si es un niño que está dejando de comer porque tiene una alteración en su imagen y lo que quiere es bajar de peso, que esos serían los dos puntos trascendentales, ¿no? La percepción que se tiene del cuerpo y también las conductas que están asociadas para cambiar esa corporalidad. ¿Podemos encontrar problemas de autoestima en ambas situaciones? Sí, pero lo que nos haría como la gran diferenciación es cuáles son las conductas que se llegan a tomar para controlar el peso. Gracias, doctora. Jenny Salazar pregunta, ¿cómo lograr identificar si existe bulimia en niños de edad preescolar? ¿Es común? No, en realidad los trastornos de la conducta alimentaria, platicábamos, tiene su origen durante la adolescencia,
Sí se han descrito algunos casos tempranos, más o menos a los 9, 10 años, pero para poder presentarse este tipo de trastornos de conducta alimentaria, lo que tiene que estar ya desarrollado es el pensamiento y la propia imagen. En una etapa preescolar, que estaríamos hablando antes de los 6 años, de los 3 a los 5 años, los niños todavía no tienen esta autopercepción formada y tampoco podría haber propiamente estas distorsiones en la imagen, que sí podemos llegar a observar en esta población preescolar. Ya no lo tocamos en este momento porque no era el objetivo de la presentación, pero dentro de los trastornos de alimentación tenemos 2 grandes grupos. Uno son los trastornos en la ingesta de alimentos, que ese sí se presenta antes de la etapa escolar, y los trastornos de la conducta alimentaria. En los trastornos de la ingesta de alimentos propiamente estamos hablando de alteraciones como puede ser la pica, es decir, estos niños que llegan a comer tierra o yeso como parte de las conductas exploratorias, y también se llega a presentar algo que se conoce como selectividad alimentaria, que es muy frecuente en los niños antes de los 6 años, donde tienen estos periodos en los cuales ingieren solamente ciertos tipos de alimento. Es importante justo no confundirlos, por ejemplo, con si están teniendo anorexia por la restricción o bulimia, por ejemplo, cuando se llegan a inducir el vómito. En los niños, particularmente en la etapa preescolar, puede llegar a haber también rumiación o regurgitación, que es el regreso de los alimentos como parte de estas conductas de exploración y de integración neurosensorial, pero que no estaríamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria. Muy bien, doctora, muchas gracias. Lucy Kiala Málaga, ¿es correcto que un adolescente practique el ayuno intermitente? ¿Qué opina, doctora? Ok, bueno, el ayuno intermitente es una de las estrategias dietéticas que se ha identificado que pudiera llegar a tener algún tipo de beneficio para la regulación del peso, pero que tiene que ser indicado por un médico. El ayuno intermitente no es una conducta que se pudiera adoptar por cualquier persona, porque justo depende de cómo se regula la concentración de glucosa en sangre, de cuáles son los requerimientos energéticos. Puede ser una dieta adecuada, sí, pero solamente cuando la indica un médico, y después de haber tenido una evaluación completa y haberse realizado estudios de laboratorio. Muchas gracias, doctora. Tengo 3 comentarios más y, bueno, algunas otras preguntas que después le vamos a compartir. Sil Morales, tema interesante, que no solo sirve para nutrir la sabiduría, puede ser aplicable a nosotros y a nuestras familias. Muchas gracias, Sil. Bere B. Tener una buena autoestima nos permite cuidar de nosotros tanto en la salud como en todos los aspectos. Ese también es un tema, autoestima, ¿verdad? Sí. Y eso en cualquier etapa. Exacto, cualquier etapa. Muy bien, Sandra Betancourt. En lo personal es un tema muy interesante ya que fortalece mi práctica docente para saber orientar a mis adolescentes. Muchas gracias, Sandra Betancourt. Pues estos son algunos de los comentarios, doctora. Queremos agradecerle mucho esta presentación a la doctora Ana Rosa García Verdeja. Gracias por compartir su conocimiento en este tema sobre las conductas alimentarias de riesgo en las y los adolescentes. Ahora sabemos la importancia de conocerlas, identificarlas y de esta manera tratar de evitar el desarrollo de trastornos en adolescentes y jóvenes. Doctora, ¿podría regalarnos un mensaje final antes de despedirnos? Claro que sí. Bueno, necesitamos siempre tener en cuenta a partir de que la ingesta de alimentos, la alimentación en sí es un acto de comunicación entre los seres humanos, que cualquier modificación que lleguemos a identificar en los niños adolescentes o en nosotros mismos respecto a cómo estamos comiendo, cómo nos relacionamos con los alimentos y cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, es fundamental para poder tener verdaderamente una autopercepción y una autoimagen positiva que nos prevenga de presentar cualquier tipo de trastornos alimentarios. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos la participación de la doctora Ana Rosa García y antes de irnos, ¿qué les parece si me acompañan a ver este fragmento del Cuarto de Demetrio? Es una serie dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 17 años. Hola, soy Demetrio y tengo 17 años. Bienvenidas y bienvenidos a mi cuarto. Tú te has querido suicidar, le dije, no, pues sí, me dijo, bueno, pero piensa que también es algo muy egoísta. Nos guste o no, la palabra puto ya es parte del diccionario. El sexo es algo natural y va a pasar cuando tenga que pasar. Yo fumo marihuana, yo he fumado. Pues puedes estar deprimido o algo así, pero pues no, la gente no se da cuenta. La masturbación sí me parece natural. Hay que tener cuidado con lo que uno sube, los videos, las fotos.
un profesor te puede acosar, cualquier hombre o mujer. En algún momento va a pasar que vas a probar drogas. Claro. Las enfermedades mentales pueden pasar desapercibidas y solo ser notadas hasta que tienen repercusiones evidentes en el cuerpo. Hablar del suicidio no lo alienta, lo previene. Apuesta a las relaciones libres basadas en el disfrute. Pues cámara, ¿no? Este es un foro abierto en el que se habla con toda libertad sobre temas de interés como drogas en la escuela, racismo, videojuegos, noviazgo, comida chatarra, entre otros. Para conocer más sobre el Cuarto Demetrio, visiten el canal de YouTube de Aprende MX. Cada viernes se publica un nuevo episodio. En el próximo seminario virtual de la serie Dialoguemos sobre Salud, abordaremos el tema trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas. La cita es el martes 7 de noviembre a las 16:30 horas, así es que las y los esperamos. Hemos llegado al final de esta transmisión. En nombre de Aprende MX agradecemos su asistencia y de igual forma un reconocimiento al personal técnico y académico que la hace posible. Yo soy Julieta Mendoza, pásenla muy bien, nos vemos muy pronto.